Buenas chicos, hoy tenemos nuevo video. Hoy es la continuación o la segunda parte de la actualización de los frenos. Como saben, en el video anterior nos hacían falta los brackets para sostener los calipers y nos hacía falta hacer los hoyos a los rotores para poderle poner el hood o piña, como le dicen aquí. Entonces vamos de una vez al video. Ok, ahora estamos en el torno. Vamos a proceder a hacer los hoyos a los discos para poder poner la piña. Okay. Estamos viendo el proceso del torno, ya lo hicimos, quedó perfectamente. Por atrás podemos ver los hoyos, quedó bien centrado. Aquí le están dando terminación al bracket, que es el que se utilizará para sostener el caliper, que fue lo único que pude grabar. Aquí tenemos los brackets para los calipers de RX7 que estaremos adaptando para el AE86. No sé si recuerdan, pero en Instagram yo subí un modelo que yo imprimí en 3D, que fue el que yo utilicé para poder para que me puedan hacer estas piezas así en metal, en hierro. Entonces ya tenemos las piezas listas, ya la he probado, funcionan perfectamente. La estaré instalando en el A86 y en continuación van a ver cómo va quedando las piezas. Como ven a continuación, aquí tenemos los hoods y sus cajebolas, el cual estaré removiendo de la grasa vieja para ponerle grasa nueva, para poder hacer la instalación. Como ven aquí a continuación, aquí pueden ver los hoods y se ve la grasa. Miren la cajebola aquí donde está. Podemos ver las tapas. Ok, aquí tenemos las piñas o hook, que ya la limpiamos. Si notan aquí, las piezas ya están más limpias para poder ponerle la grasa nueva. Como podemos ver, aquí ya lo tenemos con la grasa nueva. Déjenme acercárselo a ver si puedo, para que visualicen mejor. Miren qué bien quedó con la grasa nueva. Aquí también tenemos el rodamiento. Ok, aquí ya tenemos todo terminado. Acabo de poner el rotor o disco de freno, el hub o piña, todo está engrasado y como ustedes ven, aquí atrás tenemos el bracket.
Entonces, si le damos vuelta, podemos ver lo bien que quedó el rodamiento. Bueno, como ven, ya tenemos todo instalado, funciona perfectamente todo. Aquí pueden verlo, todo quedó sumamente bien. Inclusive lo tenemos supuesto porque no lo tenemos con los tornillos debido a que yo compré unos tornillos que no eran por equivocación, lo compré demasiado largo. Entonces tengo que ir de nuevo, comprar varios tornillos y comprar 2 tornillos que me faltan de aquel lado para poderlo instalar. Pero este quedó perfecto, si lo movemos todo, quedó muy perfecto. Miren que ni siquiera los calipers tocan, le estaremos poniendo los pads o las bandas, como le dicen aquí, en el próximo episodio. Hasta aquí es el video de hoy. Como ya vieron, ya hemos instalado el lado del copiloto. Lo único que nos falta es atornillar el caliper, pero como vieron me faltan varios tornillos, que son 4 tornillos, que son 2 de cada caliper, y 2 tornillos más que es del bracket del lado del piloto que necesito para poder instalar ese bracket. El lado del piloto todavía no lo he instalado porque me faltan esos tornillos, y en esos tornillos no puedo. La otra semana estaré comprando. El próximo capítulo ya tendremos listo el lado del piloto con el caliper y todo atornillado y con los pads puestos, que tampoco se lo he puesto. Como vieron también, no pude grabar tomas más largas y mejor los procedimientos. Es debido a que no tengo quien me ayude con la cámara y se me hace un poco difícil por eso, y tampoco tengo trípode. O sea, tengo un trípode, pero el trípode que tengo es como chinito y no sirve mucho y tampoco aguanta la cámara. Pero más adelante tendré mejores videos para mostrarles, y haré todo lo posible para traerles tomas más largas y que puedan ver mejor los procedimientos. Para poder lograr todo esto y poder traer mejores videos, denle like, suscríbanse y síganos en Instagram.